Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta segunda jornada, en este evento que sin duda será un tiempo donde vamos a poder dialogar junto a dos candidatos que nos acompañan. Hemos titulado a este evento Elecciones Generales con enfoque de diversidad. Tenemos que agradecer a RFCU, además a CDC, quien organiza este evento. También vamos a saludar a Canela Crespo, candidata a diputada nacional del Movimiento al Socialismo, que ya nos acompaña, y a Francisco Parrado, candidato a representante ante organismos parlamentarios supraestatales en Pando por Comunidad Ciudadana. Vamos a empezar este evento junto a la presencia de la directora de CDC, Katia Saucedo. Buenas noches, es un gusto tenerlos esta noche, agradecerles por su presencia y sobre todo por la participación de representantes de las organizaciones políticas que están en carrera electoral para el próximo 18 de octubre. Tenemos esta noche a representantes del Movimiento al Socialismo y de Comunidad Ciudadana. Lamentamos la ausencia del partido político Creemos a pesar de las insistencias de el equipo de CDC y de Diversa para que puedan participar esta noche. Sin embargo, nos interesa mucho conocer cuáles van a ser sus propuestas, sus acciones en materia de reconocimiento de derechos de la población LGTBI en caso de ocupar las magistraturas de gobierno, ¿no? Nos interesa conocer cómo van a abordar, por ejemplo, temas vinculados al matrimonio igualitario, cómo van a abordar el reconocimiento a derechos provenientes de este primigenio reconocimiento del derecho a casarse, cómo se va a asumir, por ejemplo, la discusión en el debate público sobre el tema del reconocimiento a las parejas del mismo sexo, cómo va a continuar el tema de las reivindicaciones en materia laboral, por ejemplo, prestaciones médicas, sucesión hereditaria, etcétera, de las personas que integran la diversidad sexual. Así que darles la bienvenida, agradecerles por su tiempo y el espacio y escuchemos todos pues las propuestas y el debate que ellos tienen en mesa sobre estos temas. Bien, vamos a dar paso a Francisco Javier Parrado Ceballos. Él tiene 30 años de edad, es activista por los derechos humanos y defensor de la democracia. Es politólogo de profesión con varios estudios de posgrado, magíster en gestión de políticas públicas, docente universitario desde el 2016, elaborador de proyectos de fortalecimiento institucional y gestión pública municipal, miembro de Renovación Democrática Ciudadana, Red Ciudadana y parte del Comité Ciudadano desde sus inicios. Actualmente candidato a representante ante organismos parlamentarios supraestatales en Pando por CC. A continuación, le damos la bienvenida a Francisco Parrado. Muy buenas noches a todas, a todos y a todes. Es un gusto poder ser parte de este espacio de diálogo y de propuestas. Mi nombre es Francisco Parrado Ceballos. Soy candidato a representante supraestatal por la Alianza Comunidad Ciudadana en el departamento de Pando. Y quiero agradecer este espacio a Capacitación y Derechos Ciudadanos, CDC, y a RFSU, y sobre todo a Andrés Mario, quien ha sido la persona que me ha contactado para poder hablar sobre los avances que creemos que son importantes en derechos humanos y la inclusión de la población LGBTI+, que es muy importante, con la cual yo también me siento representado porque soy una persona con diversa orientación sexual. Para mí y para Comunidad Ciudadana, es fundamental hablar sobre derechos humanos, porque además Comunidad Ciudadana ofrece una plataforma democrática, progresista y ambientalista en el país. Entonces, con un claro compromiso con los derechos humanos de las y los bolivianos, que está expresado en nuestro programa de gobierno, en el que lo que nosotros buscamos es romper con las polarizaciones ideológicas, que lo único que han realizado a través del autoritarismo, la corrupción y el narcotráfico, es dividir a los ciudadanos y a las ciudadanas entre gente del oriente, occidente, la gente del área urbana, el área rural, y nosotros como comunidad ciudadana buscamos la reconciliación entre todas y todos, entendiendo al hablar de todas y todos de un conjunto de personas
que más allá de su origen étnico o racial, su autodeterminación indígena, su orientación sexual, su identidad de género, se sientan parte de ser boliviano, ser boliviana, y de reconocer a través de las diferencias lo que nos une, que es ser bolivianas y bolivianos, ¿no? Dentro de nuestro primer eje de nuestro programa de gobierno está la transformación democrática, y lo que busca es este reencuentro entre las ciudadanas y los ciudadanos, ¿no? Y las relaciones en la sociedad y el Estado, ¿no? Y que se basen a través de una confianza social, el respeto, la transparencia y la legalidad. La transformación democrática también significa el respeto a los derechos y a la libertad de las personas. Y en la libertad a las personas está muy claro entender la libertad a elegir a quién amar y cómo vivir. Esa es parte de las libertades, donde yo me siento libre de poder ejercer mis derechos como ciudadano, y además que soy parte de una plataforma política donde no me he sentido nunca discriminado. Eso para mí es súper importante, porque en otros espacios preguntaban si en Comunidad Ciudadana tal vez buscábamos crear una escuela de formación para la población LGBTI que quiera sumarse a Comunidad Ciudadana, y nunca hemos hallado la necesidad, por ahora por lo menos, de generar algo así. ¿Y por qué? Porque hay una cantidad de varias personas que somos candidatos, candidatas dentro de Comunidad Ciudadana con una diversa orientación sexual, que no hemos necesitado que hay un espacio específico para nosotros, porque existe un trabajo de igualdad en nuestras escuelas de formación, en nuestros espacios de toma de decisión, en la red de Comunidad Ciudadana, porque es una red nacional que tiene responsables departamentales, redes departamentales, y la militancia en general, y obviamente el conjunto de candidatos y candidatas, donde no ha habido nunca, evidentemente sí ha podido en algún momento tal vez haber acoso a algunas mujeres, y que es eso con lo que se lucha en contra de la política convencional, pero un tema de discriminación por tu orientación sexual nunca lo he sentido, y nunca he escuchado a ninguna de las personas que conozco dentro de Comunidad Ciudadana que lo haya sentido así. Entonces me siento orgulloso de formar parte de la organización por la cual estoy hablando hoy día, que es Comunidad Ciudadana. Entendemos también que hay muchas cosas de las que todavía hay que hablar, ¿no? Entonces, nosotros promovemos la defensa, la promoción y la de los derechos humanos, y que por eso consideramos que se le tiene que devolverle la vitalidad a la Defensoría del Pueblo, ¿no? Porque además esta va a ayudar a poder generar la adopción de medidas de prevención y sanción contra la discriminación y la violencia a niños, niñas, adolescentes LGBT+ en el sistema educativo. Y esta es una propuesta fundamental, porque nosotros creemos que se tiene que generar la no discriminación desde el colegio. Entonces, por eso cuando nos preguntan si creemos en la educación sexual y la educación reproductiva en los colegios, nosotros consideramos que sí es adecuado. ¿Por qué? Porque además esto va a permitir la no discriminación por tu diversa orientación sexual, que muchas personas lo saben desde muy niños, otras cuando van creciendo, en mi caso a los 21, 22 años, pero es un proceso donde nosotros vamos a construir sociedades más equitativas y más igualitarias si las trabajamos desde el colegio. Y además que cuando hablamos de educación sexual y educación reproductiva, vamos a poder evitar que puedan haber acoso a niños y niñas en sus hogares. Puede ser el vecino, puede ser el tío, etcétera, porque cuando tú les hablas de educación sexual, sabes, les enseñas cuáles son sus partes íntimas, cómo tienen que cuidarse, que nadie tiene por qué tocarlas, etcétera. Que a veces es una educación que no precisamente la recibes en casa, o a veces la violencia está en casa, ¿no? El peligro también está en casa. Entonces es importante que lo podemos trabajar desde ahí, y es fundamental para nosotros como Comunidad Ciudadana. Entonces, por eso se implementará un programa nacional
y transversal en todo el sistema educativo boliviano contra el acoso y la violencia en las escuelas. Esto incluye el acoso por discriminación de cualquier naturaleza, ¿no? Con relación a las y los jóvenes, nosotros proponemos la creación de centros comunitarios ciudadanos donde el personal de salud brindará detención temprana de acoso y otras alteraciones que complementen la salud mental, la información sobre las consecuencias del abuso del alcohol, el tabaco, las drogas, la orientación sobre el buen uso del internet y de las redes sociales y las TICs, y la educación sexual, ¿no? Eso está en la propuesta, en la página 227, ¿no? Entonces, luego, también creemos que tiene que haber el acceso a la salud sexual y a la salud reproductiva, respecto al artículo 66 de la Constitución Política del Estado, que reconoce el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de hombres y mujeres, y que textualmente lo señala así, ¿no? Se garantiza a las mujeres y a los hombres el ejercicio de sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos. Cuando hablamos de derechos sexuales y derechos reproductivos, también es claro para todas y todos nosotros que somos conocedores de estos derechos, el derecho a elegir con quién estar, con quién no estar, el derecho a sentir placer, que es un derecho, y este conlleva a un sinfín de posibilidades y escenarios, ¿no? Luego, nosotros creemos en el principio de la laicidad, que es fundamental, la educación laica y el Estado laico, para poder respetar la religión de todas y todos los ciudadanos. También es un derecho, el derecho a no creer en algo, y que además está dentro de la Constitución Política del Estado en el artículo 4, y que es fundamental para que principios moralistas no estén por encima del ejercicio de los derechos, que nosotros sabemos que son progresistas en el tiempo, que tal vez no se ha avanzado tanto en nuestro país, pero hasta donde se ha avanzado es una gran lucha de muchos ciudadanos y ciudadanas, y que esa lucha tiene que ser constante, ¿no? Nadie nos regala derechos, sino es una adquisición de derechos, ¿no? Se los vamos adquiriendo, los vamos luchando y los vamos obteniendo, ¿no? Entonces, por eso es importante el principio de la laicidad y el Estado laico y la educación laica, para poder así entender los derechos de las diversidades sexuales y de género, ¿no? Se tiene como uno de sus principales principios el respeto a los derechos humanos de todas las personas que habitan en el territorio nacional, por lo que ratifica y defiende los avances legislativos sobre la materia en derechos de las diversidades sexuales y de género, ¿no? Entonces, respaldamos el artículo 14 de la Constitución Política del Estado, que habla sobre los derechos de LGB, la ley número 045 contra el racismo y toda forma de discriminación en nuestro país, la ley 807, que es la ley de identidad de género, pero que si bien luego ha tenido un fallo constitucional que frene el artículo 11, que en realidad es como que se ha creado la ley y luego le pones un freno total, habría que trabajar sobre esta ley de nuevo, y hay que ver, porque lo que no te prohíbe la Constitución no es algo que, o sea, si no me prohíbe algo la Constitución, tal vez se lo puede hacer, y ha sido muy claro que esto se ha frenado por el tema del matrimonio o la unión civil entre personas del mismo sexo, cuando la Constitución Política del Estado reconoce al matrimonio de personas de diferente sexo, pero cuando hablamos de identidad de género, la persona adquiere otro género, entonces también podría casarse, ¿no? Y además también hay un avance del tema de la unión civil entre personas de ambos sexos, con este fallo que recientemente ha dado el tema judicial en La Paz, con este caso que viene durante años, que le piden al CERESI que reconozcan los derechos de estas dos personas que exigen que se respete su unión civil, ¿no? Que es un tema bastante conocido y que ahorita está con mucha más fuerza en nuestro país. Entonces, es importante porque entendemos que existe el derecho a formar familia entre personas del mismo sexo, la restitución de los derechos a la confidencialidad, el matrimonio, la adopción y la paridad en procesos electorales, y la población transexual y transgénero, y la tipificación de crímenes de odio, así como nosotros identificamos la importancia de, digamos, el feminicidio o el acoso de género, la violencia de género. Es importante para la comunidad ciudadana que haya la
tipificación de crímenes de odio, que es algo que no hay en nuestro país actualmente, y simplemente está reconocido como que lo golpearon, lo mataron, y en realidad deberíamos saber que son personas que han sido golpeadas, han sido matadas, han sido ultrajadas por tener una diversa orientación sexual, y que por un tema de fobia en nuestra sociedad, esa gente ha sufrido, ¿no? Entonces, y eso tiene que ser tipificado como crímenes de odio, ¿no? Luego, CC no tiene propuestas concretas en relación a estos temas, ¿no? O sea, que son importantes, pero que estamos abiertos a generar los espacios de diálogo que se tienen que dar en su momento para trabajar en base a derechos, y entendiendo que hay temas que son, hay cosas que son tocadas como temas de salud, hay otras cosas que están tocadas como temas de derechos, pero que tienen que ser trabajadas en el tiempo, que tienen que ser trabajado con la ciudadanía, ¿no? No olvidemos que el eslogan de Comunidad Ciudadana es primero la gente, y no olvidemos que una de nuestras banderas como Comunidad Ciudadana es el gobierno abierto. Y cuando hablamos de gobierno abierto, no solo es el que con un clic puedas obtener la información de en qué se está invirtiendo o gastando los recursos del Estado en diferentes niveles o en diferentes instituciones, sino que el gobierno abierto tiene 3 pilares fundamentales, ¿no? Que es la participación, la colaboración y la fiscalización. Entonces, cuando hablamos de estos 3 pilares, entendemos que no se pueden generar políticas públicas y no se pueden generar leyes que realmente no sean socializadas con la población y que realmente no sean trabajados con la población. Entonces, cuando nosotros hablemos de poblaciones LGBTI+, vamos a tener que trabajarlo con la gente. O sea, tenemos que bajarnos de nuestros asientos de autoridades para trabajarlo con la gente, debatirlo, discutirlo, construirlo. Ya hay avances, ya tenemos cimientos en los que podemos avanzar, pero además que está la Declaratoria de los Derechos Humanos, y entendemos que los derechos humanos en nuestro país están dentro del compendio constitucional, y en ese compendio constitucional tienen que ser respetados y tienen que ser ejercidos. Además, que Comunidad Ciudadana quiere romper con el dilema de los ciudadanos y ciudadanas de primera y segunda categoría. ¿Qué entendemos con los ciudadanos de primera y segunda categoría? Que los primeros pueden ejercer derechos y los segundos saben que tienen derechos pero que no pueden ejercerlos. Tienen que haber ciudadanos de una sola categoría, y todos deberíamos poder cumplir y ejercer nuestros derechos de igual forma y libremente. Con esto concluyo con el tema de hablar sobre tema de derechos y las propuestas que se tienen para la población LGBTI+. Bien, continuamos con este evento. Vamos con la candidata Canela Crespo. Tiene 27 años, estudió Derecho y es feminista. Desde los 17 años es parte de los colectivos juveniles de activismo feminista y por los derechos de la madre tierra. Como técnico ha apoyado en numerosas acciones a la Alianza de Organizaciones Sociales de Mujeres. También ha sido parte de varios espacios de unidad de organizaciones juveniles. Es militante de la organización Columna Sur y hoy es candidata a diputada plurinacional por la paz. Buenas noches. Para mí es un gusto primero compartir y conversar con todos ustedes, con los que están viendo. Creo que es importante que el 18 de octubre emitamos un voto informado. Sé que no siempre ha sido así, pero en esta ocasión el contexto nos lo demanda, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante saber qué piensan cada una de las estructuras sobre todos los temas, sobre absolutamente la transversalidad de los temas, pero también es importante saber las propuestas, no solamente las posiciones, sino las propuestas que tenemos, ¿no? En ese sentido, yo quiero empezar hablando de uno de los conceptos que ha marcado nuestro camino hacia la transición del Estado plurinacional, ¿no? Ustedes saben que en las discusiones preconstituyentes, desde las compañeras del feminismo comunitario, se ha planteado el concepto de la despatriarcalización. Esto es muy complejo porque no solamente va más allá de las políticas de género, sino que además
incluye otras intersecciones de los otros sistemas de dominación, como ser el capitalista y el colonial, para visibilizar el patriarcado como sistema de dominación principal, según ellas. Nosotras tenemos discusiones internas al respecto, pero que generan pues opresiones, relaciones de opresión sobre todas y todos, ¿no? Entonces, este concepto, esta luz, digamos, que es la despatriarcalización, ha sido una guía para empezar con la transición hacia el Estado plurinacional. Y si bien hubo muchos avances al respecto, también sabemos que han quedado muchas discusiones pendientes, que han habido discusiones insuficientes al respecto y que es un tema que hacia adelante nosotras y nosotros tenemos que profundizar. No sabemos que los avances, que sí han sido muchos, los reitero porque creo que hay que defenderlos, el hecho mismo de que hablemos en este momento de despatriarcalización como uno de los ejes de nuestro Estado plurinacional ya es un avance. Sabemos de todos modos que es una lucha que viene pues de nuestras madres, de nuestras abuelas, pero que hacia adelante tenemos que efectivizar. No existe en este momento un país despatriarcalizado, pero necesitamos asumir el reto y asumir las banderas de la despatriarcalización todas para vivir mejor, ¿no? Para vivir bien, para tener otra vez ese sueño del vivir bien. En ese sentido, han habido avances concretos desde el desarrollo constitucional, por ejemplo, la ley 243 o la ley 348, que retoman este cambio de paradigma de lo que es la despatriarcalización, ¿no? Ustedes saben que la ley 348 lo que hace, por ejemplo, es sacar del orden de lo privado, como lo hacía la ley neoliberal cuando te hablaba de violencia intrafamiliar, las violencias contra las mujeres, y las convierten en delitos de orden público. Eso quiere decir que nos incumbe a todas y a todos, ¿no? A todos como sociedad realmente. Sin embargo, las leyes, a pesar de que esta es muy vanguardista y que además es ejemplo para las luchas de nuestras compañeras en otros espacios, en otros países, no han eliminado la violencia, ¿no? Las leyes no son soluciones, son herramientas, y necesitamos efectivizar estas herramientas con reformas estructurales. En este caso, por ejemplo, necesitamos hablar de una reforma de la justicia, pero no solamente se han hecho avances en temas sobre los cuerpos de las mujeres, sino también creo que hay que retomar la agenda de las diversidades para proponer soluciones y proponer respuestas, sobre todo, ¿no? Darles respuestas a las diversidades que han tenido una lucha propia, sin dudas, pero que creo que deberían enmarcarse justamente en el eje de la despatriarcalización. Así que desde mi candidatura a diputada plurinominal, yo he retomado el foco de la despatriarcalización y sobre todo un documento que lo hemos construido el 2018 en 9 encuentros departamentales y en un encuentro nacional de mujeres, en el que nosotras hemos trazado la agenda de despatriarcalización. Esta agenda de despatriarcalización no es solamente para las mujeres, sino que retoma la transversalidad del aporte de las mujeres a todos los temas. Es decir, cuando se habla de salud, cuando se habla de educación, cuando se habla de absolutamente todo, necesitamos hacerlo también desde el enfoque del aporte nuestro como mujeres, pero bajo el eje de la despatriarcalización, y además parándonos frente al patriarcado que nos oprime a todas y a todos, ¿no? Que se construye en realidad sobre nuestros cuerpos y sobre la opresión que se vive sobre ellos. Creo que la opresión específica sobre el cuerpo de las mujeres es muy fuerte, pero también sobre el cuerpo de las diversidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, necesitamos retomar algunos temas que no han sido resueltos, lamentablemente, dentro de los 14 años del gobierno del MAS, pero por lo menos hemos planteado algunas discusiones. Voy a ir en específico sobre algunos temas que evidentemente sí se han planteado, pero sobre los que tenemos que retomar discusiones honestas. Creo que el gran aporte del ala de renovación a la que pertenezco, de la estructura del MAS, es justamente saber mirar hacia atrás con respeto, saber que se han hecho muchas cosas, pero también saber que hay discusiones pendientes que debemos asumir. Primero, quisiera hablar pues del acuerdo de la vida en familia, ¿no? O del matrimonio igualitario. Mira, yo personalmente, y no solamente con respecto a las diversidades, sino en mi propia vida,
vengo de una postura que interpela al matrimonio como institución patriarcal. Yo misma no quiero casarme porque creo que reproduce pues esta idea del patriarcado, de la opresión desde la institución misma marital hacia nuestros cuerpos, primero de mujeres sin dudas, pero también sobre todos y todas, ¿no? Entonces, creo que la reivindicación misma del matrimonio igualitario no es la que yo preferiría, pero eso no significa de ninguna manera que no hablemos de los derechos civiles que conlleva el acuerdo de vida en familia, ¿no? En ese sentido, todas y todos, los bolivianos y en realidad las personas del mundo, deberíamos acceder a estos derechos civiles que deberían ser igualitarios, ¿no? Estoy hablando especialmente de la herencia, de seguro de salud, de la propiedad compartida, de estos derechos que te da en el Código Civil para los matrimonios, pero que interpelando la figura del matrimonio, sí los derechos deberían ir para todas y todos. No entiendo que en este momento el colectivo de las diversidades, los diferentes colectivos de las diversidades están buscando una vía jurídica más que legislativa también, ¿no? El año pasado ya se había avanzado en la Sala Constitucional de La Paz para asegurar que el derecho al matrimonio y la unión libre sean derechos irrenunciables porque todos somos iguales ante la ley. Este ya es un avance en la vía jurídica, ¿no? Creo que es más efectiva en este caso. De hecho, tenemos ejemplos en México, en Argentina, de que se ha ido por esta vía y es más interesante hacerlo, pero de todos modos creo que deberíamos tener una discusión honesta al respecto también en lo legislativo, ¿no? En la vía legislativa. El argumento en la vía judicial que han tomado países como México y Argentina es que es prácticamente la libertad y la igualdad de poder elegir una pareja, ¿no? Y que el Estado tenga que reconocer ese vínculo familiar entre personas del colectivo LGBT, ¿no? Entonces, esto ya está amparado también en el Código de las Familias, ¿no? En el artículo 5 ya hay una especie de reconocimiento al respecto, pero se debe profundizar esto, ¿no? O sea, queda pendiente la profundización al respecto. Queda también pendiente la sentencia constitucional, ¿no? Que sienta el precedente de que hay derechos irrenunciables. Ya se hizo en el Tribunal Departamental de La Paz, pero necesitamos ampliarlo en el Tribunal Constitucional. De todos modos, en este momento, este tema se ha dejado la responsabilidad del CERESI, si no me equivoco, para resolver el tema con el problema de las actas, ¿no? De matrimonio bolivianas que antes decían hombre y mujer o marido y mujer, y que eso debería modificarse a cónyuge 1, cónyuge 2, aunque sea, ¿no? Creo que esa es una discusión pendiente que debemos retomar desde el legislativo, pero de todos modos creo que la vía judicial, con los ejemplos que tenemos, los ejemplos internacionales que tenemos, deberían ser más efectivos. El segundo tema, ¿no? Yo creo que un segundo tema muy importante en el que yo he estado muy inmiscuida en los últimos años también son los crímenes de odio, ¿no? Creo que ha habido un avance en la ley, en el Código del Sistema Penal, en el que ya había un agravante que decía que un acto violento sea cometido en contra de una persona dentro de las diversidades sexuales y de género, ¿no? O sea, era un agravante a los delitos, a los crímenes. Y eso responde pues a toda la teoría sobre los crímenes de odio. Creo que eso ha sido sumamente importante como avance. Sin embargo, ha habido grupos de poder o gremios poderosos más que grupos de poder que han pujado para la abrogación del Código del Sistema Penal. ¿Por qué lo han hecho? De nuevo, se reproduce pues la lógica patriarcal sobre la dominación de nuestros cuerpos, porque se habían ampliado incluso causales del aborto, se había incluso cuestionado pues el rol de las iglesias, el rol de este matrimonio justamente que hay entre Estado e iglesia que no hemos podido disolver del todo, ¿no? Entonces son estos grupos de poder que han pujado para la abrogación de nuestro Código del Sistema Penal, que era sumamente importante, que era realmente revolucionario y vanguardista en cuanto a ampliación de derechos y lamentablemente es algo que yo creo que hay que retomar. Ya se hizo en otros temas, ¿no? O sea, se ha retomado el Código del Sistema Penal, por ejemplo, para hacer la ley de abreviación procesal penal, pero
creo que en muchos otros todavía no hemos tenido una discusión seria y discusión honesta, ¿no? Sobre esto, y creo que es una deuda pendiente hablar del agravante o incluso de delitos propios sobre crímenes de odio. Otro tema sobre el que también creo que hubo avances y que lamentablemente otra vez nos los bajaron son los derechos arrebatados en la sentencia constitucional de la Ley de Identidad de Género, ¿no? La ley número 807. Esta ley ha limitado los derechos de las personas trans, por ejemplo, en cuanto a ámbitos del derecho de la paridad, el matrimonio mismo, la participación en los deportes, ¿no? Porque ellos decían que quedaba pendiente un protocolo, cuando en realidad el protocolo no debiera ser pues judicial, sino que ya debieran remitirse a los protocolos que existen en el Comité Olímpico Boliviano o el Comité Olímpico Internacional, ¿no? O también ha limitado derechos en cuanto a la adopción, ¿no? Creo que este es un tema pendiente también al que el Poder Legislativo tiene que remitirse, es un debate pendiente y debe legislar al respecto. No solo se solucionó en cuanto a que dicen que la adopción, según el protocolo del 2019, no se la prohíbe, pero al decir no se la prohíbe, pues se la permite, ¿no? Creo que ese es un vacío jurídico que deberíamos aprovechar, pero que de todos modos, pues queda pendiente, ¿no? La discusión de hacerlo con un reconocimiento a las familias y sobre todo al amor, ¿no? Creo que pasa por ahí primero. Esta ley, la Ley de Identidad de Género, a mí me causa mucho conflicto porque pasó de ser una ley integral que realmente reconocía derechos a ser una linda ley para cambiarse el nombre del carnet, ¿no? Entonces eso no puede quedar así y se debe retomar la discusión integral que ha llevado a tener en primer lugar una ley de identidad de género integral. Y por último, creo que hay otro tema en el que también se habían hecho avances y que quedaron truncados desde noviembre del año pasado, ¿no? Que es el tema de la salud. Ya estábamos encaminando que en la segunda etapa del SUS, del Sistema Único de Salud, se asegurara a personas de la colectividad LGBT atención especializada, por ejemplo, ¿no? Es muy difícil acceder a servicios de salud siendo parte de las diversidades sexuales y creo que todo boliviano y toda boliviana tienen derecho pues a la salud física y a una salud mental completa, ¿no? Y por eso es súper importante ahora avanzar hacia el acceso a servicios de salud pública que también estén capacitados y sensibilizados para tratar a personas del colectivo LGBT, ¿no? Que no siempre sucede, lo sabemos, pero eso otra vez hace eco a la despatriarcalización. Yo creo que el cambio estructural, ahora he hablado de temas específicos, pero yo creo que el cambio estructural de entender la vida desde la despatriarcalización es sumamente urgente, ¿no? Para eso, desde la agenda de despatriarcalización, por ejemplo, hemos planteado las mujeres, hemos planteado que en las mallas curriculares de primaria y secundaria se lleven contenidos de despatriarcalización como tema obligatorio, ¿no? O sea, que los niños y las niñas crezcan deconstruyendo, por ejemplo, roles de género que muchas veces, evidentemente no muchas veces, siempre reproducen opresión sin dudas, pero también sobre las diversidades y también sobre los hombres, ¿no? Creo que la opresión patriarcal es algo que hay que atacar estructuralmente primero y eso nos va a abrir las puertas no solamente a hablar de derechos específicos para las diversidades, derechos específicos para las mujeres, sino simplemente para vivir bien, ¿no? Para vivir mejor. Bien, vamos a iniciar esta primera ronda de preguntas junto a Camila Bedregal, activista bisexual y feminista. ¿Qué tal, candidatos? Soy Camila Bedregal, soy bisexual y soy activista por los derechos LGBT en Bolivia y activista feminista. Y las preguntas que tengo para ustedes son las siguientes. Bajo el supuesto de ser electos como presidentes del país, quiero saber qué posición tomarían para asumir los crímenes que permanecen en la impunidad a partir del discurso de odio contra la comunidad LGBT. Y por supuesto, la pregunta fundamental,
¿Qué posición mantienen sobre el acceso de la comunidad LGBT, por supuesto desde su reconocimiento como ciudadanos que participan activamente desde el pago de sus impuestos, en el ejercicio de sus derechos civiles, es decir, matrimonio, adopción, derecho a un trabajo digno y en condiciones y por supuesto el mejorar la calidad de vida y tener participación social y política? Muchas gracias. Bueno, creo que ya has respondido a ambas, Sí. ¿no? Primero mandarle un saludo a Camila. Yo creo que ella no me conoce, pero yo conozco a sus papás, al Pepo Bedregal y a la Roxy. Bueno, la primera pregunta, bueno, la primera pregunta ya lo hemos hablado, ¿no? Que es la tipificación de los crímenes de odio. Creemos que tiene que haber una tipificación de los crímenes de odio porque estos se dan por una discriminación por una diversa orientación sexual. Entonces, esto sí se tiene que hacer ya. Ahora, sobre el tema del matrimonio o la unión civil entre personas de ambos sexos, la adopción, y así, todo lo que nombra Camila en su pregunta, es algo que se tiene que ir trabajando. En lo personal, Francisco Parrado, por supuesto, o sea, por supuesto es algo que se tiene que dar. Somos uno de los pocos países de Latinoamérica todavía que está frenado en estos temas y que tenemos que avanzar. Y Comunidad Ciudadana no tiene una propuesta de decir sí se va a hacer, no se va a hacer, sino que estamos abiertos al diálogo en el momento en que nuevamente vayan a hacer agenda pública, poderlos poner sobre la mesa, como lo había dicho anteriormente, que no tenemos una postura a favor o en contra, sino abiertos al diálogo para trabajarlo con la gente y que en base a un consenso se pueda generar el ejercicio pleno de los derechos de todas las personas. ¿Cómo está? Me llamo Catalina Parada, soy una mujer transfeminista y activista por la defensa de los derechos humanos, parte del movimiento LGBT de Santa Cruz, Bolivia. Mi pregunta es para los candidatos Canela Crespo, Francisco Parrado. ¿Están dispuestos a trabajar conjuntamente con mujeres y hombres trans? Por ejemplo, para la ley, para la construcción del Código del Sistema Penal, para justamente esta agravante que se puso sobre crímenes de odio, hubo un trabajo serio con mujeres transexuales. No eran ellas las que han planteado esto. Y no sé, creo que voy a ser injusta si me olvido el nombre, pero había una compañera sobre todo que incluso dio un par de talleres en el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades allá por el 2016-2017, que era la compañera Laura Libertad. Y ella ha sido la que hablaba desde su experiencia incluso de crímenes de odio, porque ella había sido víctima de un crimen de odio que no había sido jamás resuelto, que no llegó a sentencia. La verdad es que ya no le hice seguimiento al caso, ya no sé si llegó a sentencia, pero que en ese momento tenía muchas complicaciones frente al órgano judicial y decía, nosotras necesitamos legislar, o sea, nosotros como país, como Estado, necesitamos legislar sobre crímenes de odio y su aporte ha sido fundamental para la construcción del Código del Sistema Penal. El oriente de nuestro país es mucho más conservador y hay temas que todavía son mucho más tabús, ¿no? Entonces, creo que también es importante dejar en claro y enmarcar que nosotros conocemos la realidad de mujeres trans que, o sea, por decidir libremente ser mujeres, muchas veces salen a muy temprana edad de sus casas, no terminan ni un bachillerato, peor entrar a una universidad, tienen que trabajar de lo que sea para poder pagar los alquileres de cuartos minúsculos donde viven. Eso también las lleva muy fácilmente a la prostitución. O sea, eso es muy claro, que la mayor, o sea, no es toda la población de mujeres trans, pero una gran cantidad de mujeres trans trabajan en la prostitución y eso es algo que se tiene que cambiar. Y para Comunidad Ciudadana, las mujeres en su totalidad, en su conjunto, las mujeres son importantes. No por nada tenemos en 8 de 9 departamentos la primera candidatura a senaturía están ocupadas por mujeres. Creemos que es muy importante la independencia económica de las mujeres para que no sufran violencia. Creemos que se tienen que trabajar no solo en espacios de toma de decisión gubernamental, sino que buscamos promover espacios gerenciales en instituciones privadas.
Proponemos también 150.000 becas anuales para jóvenes hombres y mujeres, esperando que la mitad o más sean para mujeres. Entonces, cuando buscamos todo esto de las mujeres, yo no me imagino decir esto no, pero solo para las que han nacido mujeres y para las mujeres trans. No, creo que eso no pasa. Y eso no pasa dentro de la visión de comunidad ciudadana y no es así. O sea, todas son mujeres y se viene construyendo una agenda de mujeres. Se piensa en un ministerio de la mujer, que el ministerio de la mujer lo que busca es transversalizar toda la temática, si se quiere, mujer en todo la construcción y la visión de Estado de país, que eso es fundamental, ¿no? Porque, digamos, dicen, pero ¿para qué van a crear un ministerio de la mujer? Entonces, que creen un ministerio del hombre. Y la verdad es que no es necesario crear un ministerio del hombre porque el hombre siempre ha tenido prioridad en todos sus espacios, en todas las necesidades, en todas las esferas políticas. Y más bien lo que se busca es generar esos espacios. Es por lo mismo que en algún momento ha habido un ministerio de asuntos campesinos. Era porque se buscaba transversalizar el tema indígena campesino. Entonces, dentro de comunidad ciudadana, la mujer tiene un trato especial, no un trato especial, sino un trato prioritario. Y es fundamental dentro de la visión progresista que tenemos como comunidad ciudadana. Hola, soy Nina Uma, rapera desde la ciudad del Alto, y quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Qué opinión tiene acerca de la situación de derecho de las mujeres, de las lesbianas, de las mujeres trans, que aún son víctimas de un sistema que es machista, capitalista y patriarcal? De nuevo, yo creo que hay que responder desde lo estructural primero, ¿no? O sea, la despatriarcalización, a ver, la despatriarcalización es un concepto, yo les decía, que lo que hace es visibilizar que hay un sistema patriarcal que genera las opresiones, pero también viendo las intersecciones de la opresión de clase y la opresión colonial. Es sumamente importante ver todo eso, pues. No es lo mismo la opresión que vive una mujer blanca burguesa que desde los privilegios, que una mujer indígena sin capital. Entonces, claro, necesitamos generar respuestas integrales que vayan contra todos los sistemas de opresión, contra todos los sistemas de dominación, ¿no? Entonces, a mí me parece, además, es un orgullo, pues, que nosotras hayamos sido las que hemos planteado el mismo concepto de despatriarcalización y que hoy día se retome y que seamos vanguardia en todas las discusiones desde los feminismos sobre este tema, ¿no? Ahora, no son todos los feminismos iguales, ¿no? Creo que... por ejemplo, cuando te hacen una campaña, voy a ser mala aquí, cuando te hacen la campaña del yo soy mi primer amor, responde pues a un feminismo liberal que no es lo mismo que la despatriarcalización, ¿no? Ese feminismo liberal que te pinta una marea de mujeres vestidas de rosa y que te dicen, si tú te quieres y si tú te ves bonita y si tú te maquillas no te van a pegar, le es útil pues al patriarcado, ¿no? Reproduce también las formas de dominación del patriarcado. Eso es sumamente importante y hay que entenderlo muy bien, porque nosotras nos hemos planteado desde otro espacio, desde otro espacio de enunciación justamente para visibilizar el patriarcado, para golpearlo y para desmantelarlo con otras formas. Solamente voy a dar un ejemplo para que se entienda lo que es la despatriarcalización, porque creo que absolutamente todas las respuestas que te puedo dar deberían pasar desde lo estructural. Y yo te digo, ustedes saben que el 8 de marzo de cada año, desde hace ya varios años, hay dos marchas en La Paz. La marcha de las mujeres de la Alianza de Organizaciones Sociales de Mujeres y la marcha de ONGeras, activistas, Ni Una Menos, trotskistas y otras, ¿no? El año pasado, el 2019, a las mujeres de las organizaciones sociales, las ONGeras las invitan a participar de su marcha. Les dicen, nosotras somos iguales, somos mujeres, nos estamos tirando contra los mismos, tenemos las mismas banderas y unamos nuestras marchas para hacer más. En principio suena bien, ¿no? O sea, deberíamos estar todas juntas frente al patriarcado y todo. Pero cuando la Alianza de Mujeres en una reunión estaba evaluando la invitación, lo que sucede es que dicen, ya hermanas, nos han invitado, ¿qué hacemos? Y se para la compañera minera y dice, está bien, yo lucho desde el ser mujer con ustedes, mis compañeras gremiales, con ustedes, mis compañeras bartolinas, con ustedes, mis compañeras trabajadoras, obreras, etcétera, pero también lucho contra la explotación de mi patrona que está en la otra marcha. Para mí es exactamente eso lo que significa la despatriarcalización, ¿no? Nosotras hemos asumido el lugar de enunciación como
el lugar de todas las opresiones, donde confluyen todas las opresiones en contra del patriarcado también. Desde el ser mujer, claro, pero desde una lucha estructural y consciente de todo lo que, de todas las dominaciones de clase, coloniales, racistas, machistas y todo junto, ¿no? Entonces, creo que la respuesta, en realidad cualquier respuesta te la podría dar igual, pero creo que en este caso funciona bien. La respuesta tiene que ser desde la despatriarcalización y tiene que ser estructural. Creo que con la misma línea es hablar sobre el tema de los crímenes de odio. Estos se tienen que tipificar y se tienen que trabajar desde muy temprano para poder eliminar los mismos. Para eso también es importante lo que hablaba dentro de las propuestas en el tema de la educación, generar nosotros tenemos una propuesta de la eliminación de la discriminación desde las escuelas, porque si no acabamos con la visión patriarcal, occidental, etcétera, desde el colegio. De nada va a servir que queramos proponer leyes y cosas y imponerlas a la sociedad, sino tenemos que trabajar desde el inicio. Entonces, es ahí donde hablamos sobre poder trabajar en contra de cualquier tipo de discriminación. Entonces, se elimina en gran parte la discriminación porque hay algo que es fundamental. Las niñas y los niños lo que aprenden en la escuela van y lo llevan a sus casas. Entonces es como el clásico niño o niña que le enseña a su mamá a no botar basura en la calle. El niño lo aprendió en la escuela, porque si su mamá bota basura es porque de seguro siempre lo hizo. Entonces esas cosas van cambiando y vamos a ir transformando la sociedad. Entonces estos crímenes de odio van a dejar de haber en la medida que nuestras sociedades sean más inclusivas y eviten cualquier tipo de discriminación. Bien, vamos a continuar con la segunda parte de este evento. Vamos a presentarles el proyecto de derechos políticos de mujeres trans. Quien va a hacerse cargo de esta presentación es la presidenta de ASCAP, Maya González. Después de esto vamos a seguir con la segunda parte de consultas a los candidatos. Buenas noches, mi nombre es Maya González, soy representante ASCAP, Asociación con Alas Propias. En esta ocasión me voy a presentarles un trabajo que hemos realizado con el apoyo del Fondo de Mujeres Bolivia Tapijopueti y es acerca sobre los derechos políticos de las mujeres trans, ¿no? Justamente con esta coyuntura de las elecciones. Primeramente, agradecer a CDC por este espacio que nos permite difundir nuestros resultados y una vez más agradecer el gran apoyo que nos ha dado el Fondo de Mujeres Bolivia Tapijopueti. Este trabajo lo hemos realizado a través de encuestas, tanto físicas como virtuales, en total 92, y de los encuestados podemos decir que un 47% eran varones y un 45% eran mujeres. 7% han preferido decirnos, prefieren no decirnos su género, ¿no? El área geográfica donde hemos trabajado es en La Paz y el Alto, y la edad promedio de nuestros encuestados es de 34 años. Acerca de la militancia de nuestros encuestados, la mayoría se identifica de que no pertenece o no está inscrito a algún partido político, más de un 50%, seguido del MAS con un 15%, y creemos que son las dos fuerzas que tienen mayores militantes. Hemos empezado con dos preguntas claves, justamente pensando en la situación, en el contexto que se encuentran las mujeres trans. Hace años se ha aprobado la ley 807, la cual nos da el derecho de poder cambiar nuestro nombre, a nuestro nombre en nuestros documentos, a nuestro nombre social. Aproximadamente un año después de que salió la ley, sacan una sentencia promovida por grupos antiderechos. La sentencia constitucional es la 0076-2017, en la cual eliminan un artículo en la que nos otorgaban los derechos de nuestro correspondiente género. En la actualidad estamos en un limbo político, en un limbo jurídico, perdón. Por ejemplo, tenemos derecho a votar, pero no tenemos derecho a ser candidatas, ¿no? Es lo más grave, ¿no? No podemos formar familia, nos han quitado el derecho a la adopción. O sea, nos encontramos en un limbo jurídico que los grupos
que luchamos por los derechos, nos encontramos trabajando aún, ¿no? Para hallar alguna solución. Justamente en ese sentido, como les decíamos, hemos abierto con 2 preguntas claves, ¿no? La primera es, les hemos preguntado a estas encuestas se han aplicado a población general, por si acaso, ¿no? No ha sido una población específica, ¿no? Y hemos intentado enfocarnos en militantes, ¿no? Aunque como hemos podido ver, la mayoría no se identifica con un partido político. Si a usted le permitirían votar, pero le prohibirían ser candidato por algún cargo electo, ¿usted diría que están vulnerando sus derechos? La mayoría piensa que sí, ¿no? Se siente que se vulneran sus derechos, ¿no? Y es justamente lo que decíamos, ¿no? Las trans les sirve nuestro voto porque al final va a ir a algún partido o incluso si es nulo va a ir a beneficiar a los que tienen mayor voto. Pero no podemos ser candidato, ¿no? Y la mayoría sí siente que ese acto vulnera totalmente los derechos. La siguiente pregunta ha sido esta de filtro. ¿Usted conoce o ha oído hablar sobre la población de mujeres trans? Una mayoría dijo que no, más del 70% no conoce de la población trans, ¿no? Así como anécdota podemos decir que también ha habido casos en que por rehuir de la encuesta decían que no, ¿no? Así que tal vez sí conocían, pero tal vez por zafarse de la encuesta porque aún es un tema medio tabú, incluso en las campañas, ¿no? Porque no sé si será perjudicial hasta en un punto mostrar cierto apoyo en un candidato, ¿no? Justamente en los debates, sí sacaba, o sea, se inventó, ¿no? De que Mesa lo ha acusado de, no sé, de aborto y de ideología, y empezó a hablar de ideología de género y demás, ¿no? Que, o sea, es utilizado incluso como una herramienta para atacar para atacarse entre partidos políticos, ¿no? Por eso pienso que también esta gran mayoría que ha dicho que no conoce a las mujeres, también ha habido en ese grupo hay parte de personas que sí conocen, pero han preferido decir que no para no dar alguna opinión, ¿no? El 29% que ha dicho que sí es el que ha continuado con la encuesta. Es decir, los que han dicho que no, se ha finalizado la encuesta para pasar a las encuestas de los que sí dijeron sí, ¿no? La redundancia. Los que han dicho que sí ubicaban, que sí conocían a la población de mujeres trans, hemos continuado con que sí conocían la ley de identidad de género, que es la 807. Una mayoría no la conoce, más del 50% no conoce la ley de identidad de género, y justo al no conocer la ley, tampoco deben estar enterados de la vulneración que se está haciendo de nuestros derechos, ¿no? Con la sentencia. ¿Conoce usted si existen mujeres trans integrando algún partido político o agrupación ciudadana? En esta pregunta, la mayoría dijo que no conoce a alguna mujer que esté integrando, ya sea como militante o en algún cargo de un partido político, a una mujer trans. En la siguiente pregunta, si usted apoyaría o votaría por una mujer trans para que ocupe una candidatura a un cargo público, la mayoría dice que sí, o sea, del grupo que conoce a las mujeres trans, una mayoría sí votaría, aunque también es un grupo importante de que no apoyaría, ¿no? Casi están a mitad, de que no apoyarían ni votarían por una mujer trans. En el recuento, si usted está a favor o en contra de que se promuevan los derechos civiles, políticos o económicos de las mujeres trans, una mayoría está a favor, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que estas preguntas, las últimas preguntas son de la minoría que han respondido que sí conocían a las mujeres trans. Por consiguiente, nuestra asociación, nuestro grupo, nos gustaría formular la siguiente pregunta a los candidatos. Si consideran que las mujeres trans bolivianas deben tener todos sus derechos civiles, políticos, sociales, económicos, como cualquier otra mujer boliviana, ¿no? Muchas gracias por el espacio, a CDC nuevamente, y también a Mujeres Bolivia Tapijopueti por apoyarnos en nuestro trabajo. Definitivamente sí, claro. Ya lo dije antes, ¿no? O sea, yo creo que
hay un sistema patriarcal a nivel mundial que genera relaciones de opresión, pero que además genera relaciones de opresión específicas sobre el cuerpo de las mujeres trans. Entonces, y de los hombres trans. Entonces, creo que deberíamos no sé, no solamente pasa por el reconocimiento de los derechos, ¿no? Sino también por la efectivización de los derechos. Han habido de nuevo avances sobre el reconocimiento, pero creo que falta en reconocimiento, pero sobre todo en efectivización. Las leyes no son soluciones, ¿no? Nos han demostrado las leyes que, bueno, que una 1008 no te va a solucionar el narcotráfico o que una 348 no te va a solucionar la violencia contra las mujeres. Creo que las leyes sí son importantes y ese rol es importante desde el ser candidata a legisladora, pero que también se necesita seguimiento y fiscalización para su efectivización. Por supuesto que sí, yo como Francisco Parrado, sí, porque, y justamente cuando estoy en un diplomado de gestión parlamentaria ya hablábamos sobre el tema de las incongruencias de algunas leyes y esas cosas. Considero que una mujer trans debería primero poder tener su identidad como mujer y poder con su carnet poder postular a una candidatura acompañando a un hombre con el tema de paridad y alternancia. Considero que sí debería poder casarse. Debería cumplirse el artículo 11 de la ley 807. Y al decir esto, entendemos que las mujeres trans podrían cumplir todos sus derechos civiles, políticos y sociales, ¿no? Un saludo, yo soy Jessica Velarde, comunicadora, arquitecta, actriz, cineasta, escritora, artista, mujer trans. Mi pregunta sería la siguiente. ¿Cuál sería su propuesta de acción ante la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2017 que fracturó la ley de identidad de género, proporcionando un derecho fundamental como es la identidad a las personas trans, pero quitándole otros derechos igualmente importantes, como el matrimonio, la adopción, la representación política, la confidencialidad, entre otros? Recordemos que es prioridad del Estado garantizar el ejercicio de los derechos y deberes de todas las personas que viven y nacen en ese territorio. La sentencia constitucional es totalmente contradictoria a la ley. Entonces es como que te dicen, ya, si tienes derecho a una identidad de género diferente a la cual has nacido, o al sexo que tenías, pero luego no puedes ejercer ningún tipo de derecho porque es como que prohíbe el cumplimiento del artículo 11 de la ley 807. Se tiene que trabajar sobre esa ley, se tiene que pensar en estas sentencias y ver cómo las tenemos que redireccionar, retrabajar, etcétera, y lograr el cumplimiento de los derechos de todos y todas y todes, ¿no? Entonces es fundamental, hay que pensarlo. Es un gran reto para la Asamblea Legislativa venidera, ¿no? Ya lo dije un poco antes, creo que evidentemente no se puede intervenir en desde el órgano legislativo no se puede intervenir en las decisiones de lo judicial, pero creo que deberíamos tener pues las discusiones en el legislativo, ¿no? O sea, tener discusiones serias sobre esto, volver a legislar sobre esto a pesar de que quizás otra vez el órgano judicial vuelva a atacar los avances, vuelva a atacar nuestras leyes, vuelva a hacerlo. Ya ha habido una ley integral de identidad de género que ha sido desmantelada y otra vez les digo, ha pasado de ser una ley integral a ser una linda ley para cambiarse el nombre del carnet y eso es insuficiente. No creo que queda una deuda por retomar estas discusiones en el legislativo sin dudas, pero también creo que hay que hacer la presión desde donde corresponde, no desde el legislativo porque no corresponde, pero sí corresponde hacerlo desde las organizaciones civiles, incluso desde nuestra militancia, ¿no? O sea, yo no solamente estoy como candidata a legisladora, sino que además soy militante, ¿no? Yo soy feminista, soy parte de colectivos feministas, soy parte de colectivos ambientalistas y otros espacios, pero creo que también desde nuestras militancias y desde nuestras organizaciones debemos pujar para que en la vía judicial sí bueno, dejen de haber estos atropellos, pero además haya avances, ¿no? Mi nombre es Ivana Calle y soy especialista en asuntos de género. Mi pregunta es si ustedes creen que hay un costo político por apoyar a la población LGTBIQ y que si son electos ustedes apoyarían sus demandas y sus reivindicaciones. Muchas gracias. Sí tiene un costo político. No olvidemos que estamos en un proceso electoral y todo tiene un costo. Por ejemplo, si
de repente yo estoy en una reunión con feligreses, católicos, etcétera. Yo soy católico por religión más allá que por institución. He sido catequista durante muchos años. Pero, y no es por costumbre, es por opción, que soy católico porque quiero serlo. Pero si de repente voy a un lugar y hablo sobre derechos sexuales y derechos reproductivos y todos son como que muy conservadores, tal vez voy a dejar de tener esos votos, ¿no? Entonces sí es complicado, pero no por vender lo que la gente quiere escuchar, vas a dejar de hablar de estos temas que son tan importantes, ¿no? Entonces sí, nosotros tenemos posturas en base a derechos que se los tienen que trabajar constantemente. Entendemos que los derechos son progresivos y que los tenemos que ir trabajando. Y estoy seguro que Comunidad Ciudadana tiene el compromiso de trabajar con todas las poblaciones vulnerables y minoritarias en nuestro país y también en relación con los otros países, para que se puedan ejercer los derechos libremente. Somos una organización política, una alianza política que cree que el ejercicio pleno de derechos es fundamental para construir esta sociedad donde nos encontremos entre bolivianos y bolivianas, más allá de las diferencias, sino más bien generando encuentros entre las similitudes. Mira, yo creo que lamentablemente estamos en un contexto de tan difícil, ¿no? O sea, de tanta crisis, que tener estas discusiones nos es más difícil a todas y a todos. No creo que, no hay que hablarlo como coste político porque, al final no importa, pues, ¿no? O sea, hay que tener estas discusiones seriamente. Pero creo que sí, lamentablemente el hecho de que intenten otra vez casar la Biblia con el Estado, intenten desmantelar los avances sobre la laicidad del Estado, que no han sido suficientes. Yo creo que han habido, o sea, el hecho de que se diga en la Constitución que es un Estado laico, pues no ha sido totalmente desarrollado. También creo que eso es una deuda y que es una cuestión de la transición, ¿no? O sea, yo no creo que el Estado plurinacional, por decirse en la Constitución plurinacional, lo es realmente, ¿no? O sea, creo que necesita años de maduración, necesita todo un proceso para consolidarse como tal. De todos modos, estamos en un momento en el que corremos muchos riesgos sobre estos nuestros valores, ¿no? Creo que el hecho de que Camacho, el día del golpe de Estado, haya entrado al Palacio de Gobierno con su Biblia, no significa que hay muy alta, o sea, mucha población que está recurriendo a estos discursos fundamentalistas de los que hay que saber tomar distancias y hay que saber denunciarlos, no solamente distancias, no hay que ser tibios en estas cosas, ¿no? Hay que saber denunciarlos y hay que saber también asumir la batalla contra estos. No estoy diciendo asumir la batalla contra las iglesias, ni contra las creencias, ni contra las cosmovisiones, ni mucho menos. El Estado también los reconoce. Pero creo que no podemos dejar que otra vez rijan pues sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas. Y eso sí lo tenemos muy claro. Ahora, coste político, no le digamos así. Es difícil la discusión, sin dudas, pero creo que hay que asumir estas discusiones también seriamente. Bien, ya estamos casi en la recta final. Vamos a invitar a los candidatos a que nos den sus últimas palabras. Les vamos a dar 1 minuto a cada uno. Adelante, por favor. Bueno, nuevamente agradecer por el espacio a CDC y a RFCU, agradecer también a Andrés y aprovecho la oportunidad para mandar un abrazo a todas las personas que nos están viendo, nos están escuchando y decirles que todas y todos somos humanos, todos tenemos las libertades por las cuales vivir y sobre todo tenemos la oportunidad de amar y construir sociedades más justas y más equitativas. Yo considero que la política es eso, es una herramienta que tenemos todos los ciudadanos y las ciudadanas para hacer que nuestras luchas se ejerzan, que logren sus objetivos, sus finalidades. Construir agendas públicas son oportunidades para que cada vez seamos más inclusivos. Hablar a la sociedad civil, que es de seguro la gente que está más al pendiente de este evento, a que no descanse, que no desfallezcan, que las luchas que vienen durante años son las que nos permiten ejercer los derechos que ejercemos actualmente y que considero que ningún absolutismo puede estar encima o ningún fanatismo puede estar por encima del ejercicio de los derechos de todes, todas y todos.
un abrazo grande y bueno, esperemos que este 18 de octubre con Comunidad Ciudadana podamos hacer historia con el apoyo de toda la gente y podamos construir esta sociedad en el que nos encontremos entre bolivianas y bolivianas sin más discursos de odio, de racismo o discriminación. Voy a retomar mi última intervención. Yo creo que otra vez estamos en un contexto de mucha crisis, no solamente desde estos riesgos que corremos a través de los discursos fundamentalistas religiosos, sino también en un contexto de crisis social y política del que no hemos salido, de un contexto de crisis sanitaria que evidentemente se da a nivel mundial, pero que se ha profundizado en nuestro caso por el muy mal manejo de la pandemia, y una crisis económica que hoy nos significa desempleo, hambre y mucho más. Todo esto, además, obviamente tiene como víctimas principales los cuerpos de los jóvenes, de las mujeres y evidentemente también de las diversidades. En ese sentido, creo que debemos apostar el 18 de octubre por salir adelante, por salir de la crisis, y creo que el único proyecto político que tiene los valores suficientes para afrontar este momento histórico es justamente el MAS-IPCP, encabezado en este momento por Lucho y David, que tenemos un binomio de lujo, sin dudas, pero también tenemos gente dispuesta a asumir las discusiones con honestidad, con sinceridad y desde la dignidad de todas y todos. De esta manera cerramos este evento. Agradecemos a CDC junto a RFCU por aperturar estos diálogos en democracia que se están construyendo a partir de este evento importantísimo que se celebrará este próximo 18 de octubre. Estamos hablando de las elecciones generales y creemos pertinente que se visibilice y se hable de la incidencia política que se está generando a través de las miradas y las posiciones de los diferentes actores que están participando frente a la realidad de las poblaciones LGBT en Bolivia. Muchas gracias por la atención. Volveremos pronto. Siga esta página. Estaremos difundiendo más información acerca de este evento y otros. Permiso.